Hola a todos amantes de las noticias del espectáculo y por supuesto, a todos los que nos siguen aquí en. Qué gusto tenerlos de vuelta en este espacio donde desentrañamos los secretos y las sorpresas del mundo de la farándula. Hoy, amigos y amigas, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es algo que ni los más optimistas esperaban. Sí, esa pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, esos dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón donde se habla de series turcas. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué estarán tramando? ¿Será un reencuentro, una nueva etapa, o algo completamente inesperado? Manténganse pegados a sus pantallas porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia que promete ser el bombazo de este noviembre de 2025. Y antes de que nos adentremos por completo, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola primicia y denle a la campanita para que les avise cada vez que subimos vídeo. Esto se pone bueno. Y ahora sí, vamos directos al grano. El 14 de noviembre de 2025. Una fecha que a partir de hoy podríamos empezar a marcar en nuestros calendarios como el día en que el universo del entretenimiento turco, y por qué no decirlo, el internacional, se sacudió con una noticia de esas que te hacen decir no puede ser. Can Yaman y Demet Özdemir, esa dupla dinámica que nos regaló momentos inolvidables con su química arrolladora en Erkenci, y que desde entonces ha sido objeto de innumerables especulaciones sobre su relación personal y profesional, han vuelto a ser el centro de atención. Pero esta vez no es un rumor pasajero, no es un simple encuentro casual, es algo mucho más grande. La expectación que rodea a estos dos actores, quienes se convirtieron en un fenómeno global gracias a la serie que les catapultó a la fama, es palpable, y esta nueva revelación no hace más que avivar la llama de la curiosidad y la emoción de millones de fans alrededor del mundo. Desde que terminaron las grabaciones de Erkenci, la vida de Can y Demet ha tomado rumbos diferentes, pero nunca del todo desconectados en la mente de sus seguidores. Can ha estado explorando proyectos internacionales, conquistando mercados como el italiano y participando en producciones de gran envergadura. Su presencia en Italia, en particular, ha sido un fenómeno con proyectos televisivos y publicitarios que lo han consolidado como un ícono en el país de la bota. Sus seguidores italianos lo han adoptado con un fervor inusitado, y sus incursiones en producciones de alcance internacional le han permitido mostrar una faceta más madura y versátil de su talento actoral. Demet, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía con series exitosas y participando en eventos de moda y publicidad de alto nivel. Su elegancia, su carisma y su talento la han posicionado como una de las actrices más cotizadas de su generación en Turquía, protagonizando dramas que han cautivado al público local y ampliado su reconocimiento internacional. A pesar de sus caminos profesionales divergentes, la magia que crearon juntos en pantalla sigue viva en la memoria de millones de fans, y cada vez que hay una mención de uno cerca del otro, las redes sociales explotan. Los Candem siempre han tenido un lugar especial en nuestros corazones, alimentando constantemente la esperanza de un posible regreso. Pues bien, la noticia que ha irrumpido con fuerza este 14 de noviembre de 2025 tiene que ver precisamente con esa conexión especial que comparten. Y no estamos hablando de una reconciliación sentimental, aunque para muchos eso ya sería una noticia de impacto mayúsculo. La vida sentimental de ambos actores siempre ha sido objeto de escrutinio mediático, y cualquier indicio de una posible relación ha sido analizado al microscopio por sus seguidores. Sin embargo, y esto es lo que realmente nos ha dejado boquiabiertos, es un reencuentro profesional de proporciones épicas. Imaginen esto: Can Yaman con su carisma imparable y su estatus de estrella internacional, y Demet Özdemir, con su talento y su magnetismo en pantalla, juntos de nuevo. Pero no en una simple aparición especial o un cameo. Estamos hablando de un proyecto que los reunirá como protagonistas, compartiendo pantalla y, presumiblemente, esa química que nos enamoró a todos. Los detalles que han trascendido son aún un poco escasos, como suele suceder con estos anuncios tan importantes, y es que las productoras y los representantes de los actores son maestros en el arte de generar expectación. Pero lo que sí se ha hecho oficial, y esto es la clave de todo, es que ambos actores han firmado para protagonizar una nueva serie, un drama romántico, que se perfila para ser el próximo gran éxito de la televisión turca y que, sin duda, tendrá un alcance global. La noticia de la firma ha sido confirmada por las fuentes más cercanas a las producciones, lo que disipa cualquier atisbo de duda. Los rumores sobre un posible regreso juntos habían estado circulando durante meses, alimentando la fantasía de los fans.
Se trataba de especulaciones basadas en likes mutuos en redes sociales, comentarios de admiración o encuentros casuales en eventos. Cada pequeña interacción era analizada y magnificada, creando un torbellino de esperanzas. Sin embargo, esta vez, la confirmación proviene de fuentes muy fiables, vinculadas directamente a las productoras y a los propios representantes de los actores. La noticia no es una filtración ni una suposición, sino un anuncio oficial. Y la fecha de lanzamiento de esta noticia, este 14 de noviembre de 2025, parece haber sido elegida estratégicamente para generar el máximo impacto, coincidiendo con un momento del año donde la atención mediática tiende a intensificarse. ¿Qué podemos esperar de este nuevo proyecto? Basándonos en el éxito de Erkenzicus, donde interpretaron a Sanemi Khan, una pareja que pasó de la enemistad inicial al amor más apasionado, es muy probable que esta nueva serie siga una línea argumental que explote esa misma dinámica. La fórmula del Enemies to Lovers es un clásico que resuena profundamente con la audiencia, y la forma en que Khan y Demet la interpretaron en su momento fue magistral. Se rumorea que la trama girará en torno a dos almas que, a pesar de las adversidades y los malentendidos iniciales, están destinadas a encontrarse y a luchar por su amor. Podríamos estar ante una historia de segundas oportunidades, de reencontrarse con el pasado, de enfrentar desafíos que pondrán a prueba su conexión, o incluso de una nueva encarnación de su amor en un contexto diferente. Las posibilidades son infinitas, y la audiencia está ansiosa por descubrir la nueva aventura que les espera. Los detalles sobre el guión son, como les decía, todavía muy reservados. Lo que sí se ha mencionado es que se está apostando por un guión sólido, escrito por un equipo de guionistas de renombre, cuyo trabajo previo avala su talento y su capacidad para crear historias cautivadoras. Se busca una narrativa que explore la complejidad de las relaciones humanas, que ofrezca momentos de profunda emoción y que, por supuesto, permita el lucimiento de las dotes interpretativas de sus protagonistas. La dirección busca potenciar al máximo la expresividad y la complicidad de los protagonistas, asegurando que la magia que crearon en Erkenzicus no solo se replique, sino que se eleve a nuevas alturas. Se habla de escenarios espectaculares que servirán de telón de fondo para esta apasionante historia, de una banda sonora cautivadora que realzará las emociones y, por supuesto, de esa chispa que solo Khan y Demet saben crear en pantalla. El objetivo es claro: replicar e incluso superar el éxito masivo que tuvieron con Erkenzicus, pero ofreciendo una historia fresca y madura que esté a la altura de sus carreras actuales, que han evolucionado significativamente desde su último trabajo juntos. La noticia ha caído como una bomba en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Khan Yaman y Demet Özdemir se han convertido en tendencia mundial en cuestión de horas. Twitter, Instagram, TikTok, en todas las plataformas, la conversación es un hervidero de emoción y expectativas. Los fans de todo el mundo están compartiendo su alegría, creando fanart que imagina a sus personajes en nuevas aventuras, y especulando sobre los posibles nombres de la serie y los personajes que interpretarán. La expectativa es altísima, y no es para menos. Ver a estos dos talentosos actores, que ya demostraron una química insuperable, reunidos en un nuevo proyecto ambicioso, es una promesa de entretenimiento de primer nivel. La magnitud de la respuesta en redes sociales es un claro indicador del impacto que tiene esta dupla en la audiencia global. Muchos se preguntan si este reencuentro profesional podría implicar un acercamiento personal. Si bien es cierto que la vida privada de los famosos siempre genera curiosidad, y que su relación en Erkenzicus fue tan intensa que muchos esperaban que trascendiera la pantalla, la confirmación actual se centra exclusivamente en el ámbito laboral. Los representantes de ambos actores han sido enfáticos al señalar que se trata de un proyecto profesional. Sin embargo, es innegable que la fuerte conexión que demostraron en su momento, más allá de la actuación, ha alimentado la esperanza de muchos de sus seguidores de que quizás el destino les tenga reservada una nueva oportunidad. La química que transmitieron no se limita a la pantalla, existe una palpable admiración mutua y un respeto profesional que siempre ha sido evidente. Lo importante ahora es celebrar este hito profesional que, sin duda, marcará un antes y un después en sus carreras y en la historia de las series turcas. Las productoras involucradas en este ambicioso proyecto están claramente apostando fuerte. Saben que tienen en sus manos una fórmula pro. Bada y dos estrellas de talla mundial, capaces de atraer a una audiencia masiva y global. Se está invirtiendo mucho en la producción, desde la calidad del guión hasta la elección del equipo técnico y artístico. Se busca crear una serie que no solo triunfe en Turquía,
sino que también se posicione fuertemente en los mercados internacionales, algo que tanto Can como Demet han estado logrando de manera individual en los últimos años. Esta colaboración es vista como una oportunidad para consolidar aún más su presencia a nivel mundial y para atraer a una nueva generación de espectadores a la ficción turca. Además, este reencuentro profesional podría ser una estrategia inteligente para ambos. Para Can consolidar su presencia en el mercado turco después de sus incursiones internacionales, demostrando que su talento y su conexión con el público de su país natal siguen intactos. Para Demet, reafirmar su estatus de estrella principal en su país natal y, al mismo tiempo, expandir su alcance a nivel mundial gracias a la popularidad global de Can y a la fuerza que tiene esta pareja en particular. Es un win-win para todos los involucrados, los actores, las productoras y, sobre todo, los fans. ¿Y qué podemos decir de sus fans? La comunidad de seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más apasionadas y activas del mundo. Han demostrado a lo largo de los años su lealtad y su entusiasmo, y ahora, con esta noticia, esa energía se ha multiplicado exponencialmente. Están ansiosos por verlos actuar juntos de nuevo, por revivir esa conexión que tanto los cautivó. Las redes sociales ya están llenas de mensajes de apoyo, de peticiones para que la serie sea un éxito, y de teorías sobre la trama y los personajes. Este nivel de compromiso por parte de la audiencia es un factor clave para el éxito de cualquier producción, y en este caso, está más que garantizado. La devoción de sus seguidores es un activo invaluable que las productoras saben aprovechar. Sin duda, el 14 de noviembre de 2025 será recordado como el día en que se anunció el regreso triunfal de una de las parejas más queridas de la ficción turca. La expectación es máxima y las expectativas son altísimas. Estamos seguros de que este nuevo proyecto nos brindará horas de entretenimiento, drama, romance y, por supuesto, esa magia que solo Can Yaman y Demet Özdemir saben crear juntos. La combinación de sus talentos individuales, sumada a la química que demostraron en su momento, es una receta para el éxito que pocas veces se ve en la industria. Para ir cerrando este vídeo, quiero reiterarles la magnitud de esta noticia. Can Yaman y Demet Özdemir, protagonistas de una nueva serie que promete ser el próximo gran fenómeno. Un regreso muy esperado, una confirmación oficial que ha puesto de cabeza a las redes sociales y a todos los amantes de las series turcas. Sin duda, este 2025 nos deja con un regalo invaluable para el mundo del entretenimiento, una muestra más de la fuerza y el alcance de la ficción turca a nivel global. Y ahora, mis queridos espectadores, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Qué esperan de este nuevo proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que superará el éxito de Erkenci? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus impresiones y sus especulaciones. Y no olviden, si disfrutaron de este vídeo y quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, regálenme un gran pulgar arriba, compartan este vídeo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.